Y estamos en otro episodio más de Marketing Activo y Solo Turismo, y estamos junto a Mónica Miranda Castro, ecuatoriana, y ingeniera química de profesión en realidad, ¿no? Pero es sin duda también una experta en todo lo que es el plan de manejo ambiental, que justamente lo hemos tratado ya en una primera entrevista, y vamos a continuar con este tema porque fuimos un poquito en la cadena, ¿no? Y te doy la bienvenida, Mónica, nuevamente. Muchas gracias. Al programa. Y como asesora ambiental, que trabajas desde el 2008, después de tu maestría en prevención de riesgos también de trabajo que tienes, ahí en la prevención de riesgos del trabajo ves una cantidad de estos temas también ambientales, ¿no? Incluso muy a la breve mencionaste un tema de contacto con los residuos ya contaminados y demás, que la gente no se puede exponer. Pero también quisiera que comentemos en esta tarde, en esta ocasión, ya lo que es dentro de esta cadena, y que nos cuentes qué pasa con el trabajo que hemos hablado ya anteriormente, ¿no? Yo como consumidor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Luego, pues el hotel o el lugar donde me estoy hospedando, hotel, hostería, hostal, lo que fuese, lo que debe cumplir. Y luego de esto, ¿qué pasa? Cuando ellos entregan su basura, por ejemplo, el tema de residuos orgánicos separados. Sí. Básicamente nosotros, dentro de lo que es la parte industrial o hotelera, no se les trata como basura, porque si nos damos cuenta que son residuos que han sido clasificados y que sirven para hacer otros productos, básicamente se les trata como un residuo, más no como una basura, porque de la basura no se saca un beneficio económico, mientras que de los residuos, al entregarlos a un gestor, ellos nos pagan por los residuos. Por ejemplo, el cartón, el plástico. El concepto de basura cambia. Por supuesto. Basura es la basura común que sale del barrido, de la limpieza de baños, habitaciones, papeles higiénicos, servilletas, pero en cambio el residuo es aquello que nosotros podemos partir para elaborar otro producto de las mismas características. Por ejemplo, a partir del papel, del cartón, yo puedo elaborar más papel, más cartón, de menor calidad, pero al final de la misma gama. Puede dar utilidad. Exacto, igual pasa con el plástico. Nosotros a partir del plástico lo molemos, lo trituramos, lo tratamos, podemos obtener más materiales plásticos de la misma composición, o mejor incluso. Entonces nosotros nos damos cuenta que no es una basura, sino que es un residuo que nos sirve como materia prima para elaborar otro producto terminado. Y que además tiene un costo. Exactamente. ¿No? Tiene un valor más que un costo. Bueno, tiene un costo y tiene un valor, por supuesto. Pero me refería más en este punto al valor, porque lo topábamos muy suavito en nuestra entrevista anterior. Es decir, lo que yo puedo vender como residuo, ¿no? Lo que me genera también, que también es si bien no es un ingreso que yo como hotelero lo estoy tomando como parte fundamental de mis ingresos para nada, pero que sí colabora con el otro tipo de gastos que tengo que generar. Exactamente. Nosotros, al tratar adecuadamente a clasificar los residuos que se pueden vender, ese rubro que ingresa al hotel se lo puede utilizar para tratar los residuos peligrosos. A los residuos peligrosos también se los entrega a gestores que son calificados, ya sea para su activación, por ejemplo, el aceite lubricante lo utilizan en las canteras. Lo que tiene que ver con las lámparas fluorescentes se las desactiva porque son altamente contaminantes. Igual el aceite de cocina se lo utiliza para como biocombustible. Entonces nos damos cuenta que siempre nos toca cerrar el círculo. Como decíamos en la entrevista anterior, hay que cerrar, es una cadena cíclica. Yo uso, me beneficio, pero ¿qué hago al final? Y mi responsabilidad termina hasta que se le ha dado el tratamiento adecuado. No solamente digo, no, yo clasifiqué y paré de contar. No, nosotros debemos entregarles a los entes acreditados para que sean ellos quienes den en la disposición final adecuada. En el caso de los hoteles, ¿cuáles son o cuántos de estos digamos, no personas, pero entidades calificadas con las que tiene relación un hotel?
Bueno, básicamente el hotel funciona, por ejemplo, para aceites lubricantes con biofactor, para residuos peligrosos Hazwat, Incinerox, para las lámparas fluorescentes tenemos el KD Product, para lo que es aceite de cocina hay varios gestores, es un residuo especial, más considerado como especial y no tanto como peligroso. Y para lo que es orgánicos igual, existen varios gestores que están calificados ante el Ministerio y la Secretaría para ellos retirar estos residuos y entregárselos posteriormente a los más grandes, a los gestores tecnificados más grandes. Por ejemplo, los pequeños gestores se llevan el cartón, el plástico, pero van a vender a los más grandes para que ellos lo utilicen como materia prima o para otro subproceso. Esta cadena que generan los residuos, ¿no? Esto es bien interesante y es un negocio en expansión. Que da muchas ganancias. y eso quiero que me cuentes un poco también, Mónica, porque sin duda, pues nosotros estamos iniciando una ruedita que estamos diciendo, ¿no? Es todo un círculo que no podemos dejar de prestar atención y son también oportunidades de negocio que estamos viendo. Y dentro de esto, si nosotros, por ejemplo, en casa reciclamos, como tú nos comentabas en la entrevista anterior, las charlas que das a todo este personal de los hoteles a los que tú trabajas, más de 10 con los que trabajas como asesora, dar las charlas y nos decías, ellos llevan esto a la casa, este conocimiento a la casa, comparten y empiezan a hacer práctica. Si yo reciclo mis pilas, por decir algo, o los PETs, por decir algo, o el cartón, el papel, yo saco a la basura y no tengo esta alternativa que tienen, por ejemplo, los hoteles que acabas de mencionar, tal es para tal, o sea, tal residuo se va para tal cosa, tal residuo se va para tal otra. ¿Qué hago yo como consumidor final al final del día? Bueno, básicamente lo que nosotros reciclamos a nivel doméstico, sí hay los pequeños minadores. Hay que considerar que antes habían todos los minadores que estaban en Zambisa, ahora ya no pueden estar ahí porque también son altos niveles de riesgo biológico. Entonces hay los minadores que están en todas las calles, en todos los sectores. Yo he visto, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi sector, que clasifican la basura, ellos llevan otras funditas incluso para ponerle lo que no es reciclable y dejan listo para que venga el contenedor de basura y se lo lleve. Y digamos que no hubiera eso, dentro de incluso de los carros recolectores, los trabajadores ponen encima del camión lo que se puede reciclar. Entonces nos damos cuenta que incluso a nivel de ellos sí existe esa conciencia, sí existe, porque como digo, eso es plata. Correcto. O sea, eso es dinero. Exacto, es dinero. Si nos damos cuenta que nosotros estamos disminuyendo la tala de árboles. Yo veía uno de estos minadores de las calles que tú estás mencionando, recolectando cartón, y lo hacía en una Toyota espectacular. Un mejor auto que el mío. Pero es verdad, o sea, estamos hablando de que es un negocio que da muchos réditos. Y dentro de este proceso, ¿qué dirías tú, por ejemplo, a las personas como consumo en el hogar? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo ayudar a este proceso? Porque en definitiva nosotros sí estamos buscando un tema de conciencia en la gente y que cuando uno tiene conciencia ya lo hace normalmente en todas partes, o sea, a donde vaya, ya no importa si eres visitante en un hotel o un hostal, igual lo vas a exigir. Pero como usuario en mi casa, ¿qué hago? Ya. Tanto en la casa como en el sector productivo hay que definir los dos, el peligroso y el no peligroso. ¿Qué hacer con el peligroso y con el no peligroso? Con el no peligroso podemos sacar en funditas de cartón, el plástico, si es que queremos sacar a la basura. Y si no, nosotros también podríamos almacenar, tener una cierta cantidad e ir a dejar a los gestores grandes, que hay muchos en Quito y que los encuentras en la página de la Secretaría, si es que quisieran. Y si no, como digo, sacar ya clasificado y afuera los pequeños minadores, ellos se llevan. Y a la larga les estamos, como quien dice, dando también una ayudita, ¿no? Porque son gente humilde. El de la Toyota no sé, no sé de dónde salió. El de ese carrazo, la verdad es que no, yo qué te puedo decir, pero estaba en un carro mejor que el mío. Pero sin duda estaba recolectado todos los cartones de la esquina. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con los peligrosos? Como yo te decía,
se creó el cambio de la lámpara incandescente por la lámpara fluorescente. La incandescente no era peligrosa, era vidrio. El fluorescente es peligroso. Como empresa tenemos la obligación de clasificar y entregar a un gestor, pero ¿qué pasa con el sector doméstico? ¿Dónde está una política, digamos, de Estado? Que hayan puntos de recolección donde el consumidor, el usuario, el doméstico, pueda al final del mes ir a dejar. Considerando que son peligrosos, tienen halógeno, mercurio, que son altamente contaminantes al medio ambiente y al ser humano. Sí, imagínate, el mercurio es venenoso para nosotros. Incluso cambiar una lámpara en nuestra casa, deberíamos tener medidas de seguridad, que nuestros hijos no se vayan a cortar, que no les vaya a caer el producto que contienen nuestras lámparas. Con las pilas, por ejemplo, se crearon Con las pilas, por ejemplo, sí existieron puntos de recolección. Había en el agua potable, había en la misma Secretaría del Ambiente, habían contenedores especiales para esto. Entonces, que como Estado hagamos puntos de recolección. Al sector productivo le toca pagar, pero doméstico no está haciendo nada. Están sacando sus focos ahorradores, sus lámparas fluorescentes en la basura común. Eso se muere, se tritura y contaminamos el suelo. Estos focos ahorradores son los que tienen la luz más blanca, ¿no? Claro. Y que, bueno, creo que ahora ya hay en otros colores también, no sé. Pero son los focos ahorradores, los que contienen... los que se conocen como ahorradores. Exactamente, y las lámparas fluorescentes. Eso digo, incluso en nuestra casa deberíamos tomar medidas para que nuestros hijos se cubran en caso de que se le rompa la lámpara en la parte superior. Que se cubra la nariz, que se cubran los ojos, que usen guantes. Porque como digo, es un residuo peligroso que lo tomamos tan a la ligera y que no se hace nada a nivel de ciudad ni nada de eso para evitar la contaminación. Estos son temas bien importantes que, bueno, aprovechando tu expertise estamos tocándolo, saliéndonos un poco, haciendo un poco un paréntesis de lo que normalmente hablamos, que son los negocios, pero haciendo este paréntesis bien enriquecedor, porque hay buenas opciones de hacer dinero también a través de este tipo de negocios que estamos conversando, pues que también pretenden tener un mejor manejo del ambiente en nuestro país. Nos vamos a tener que ir a la pausa, pero vamos a regresar con lo que es este cronograma de plan de manejo ambiental que tienen que cumplir los hoteles, y nos vamos a enfocar en los hoteles, y quiero que me cuentes también las problemáticas que tú ves en los otros sectores. Como la construcción, por ejemplo, que maneja otro tipo de elementos, el textil, que también maneja otro tipo de elementos, pero vamos a volver con esto después de la pausa, enseguida aquí en Marketing Activo. Y estamos de regreso junto a nuestra invitada en esta ocasión, Mónica Miranda Castro, experta en lo que es el plan de manejo ambiental. A propósito de pues la ordenanza metropolitana número 404 en Quito, Ecuador, y con lo que dejábamos sobre la mesa. ¿Cómo es el tema del cronograma del plan de manejo ambiental que tienen que instituir las empresas? El sector productivo en general, entiendo, exactamente, ¿no? Es el sector productivo quien debe de tener cronogramas y planes de manejo ambiental para el fiel cumplimiento de las actividades que ellos se han impuesto para evitar la contaminación. Hoy por hoy todas las empresas están obligadas a tener un plan de manejo ambiental que vaya orientado a la prevención, mitigación y corrección de un posible impacto ambiental. El cronograma de plan de manejo ambiental es un documento legal de estricto cumplimiento que obliga al regulado a dar cumplimiento, valga la redundancia, a todas y cada una de las actividades contempladas en él. Hay programas, por ejemplo, el programa de reducción de la contaminación, manejo de residuos sólidos, seguridad y salud ocupacional, programas de contingencias, capacitación, comunidad. Entonces nos damos cuenta que cada cronograma tiene todos estos programas que se aplica en cada una de las empresas. Cada empresa tiene que poner las actividades que la empresa va a cumplir para minimizar y controlar lo que es la contaminación ambiental. Luego de que se ha aprobado este cronograma viene el cronograma valorado. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de las actividades que contemple el plan tiene que tener un valor económico. ¿Cuánto le representa a la empresa dar cumplimiento a esta actividad? Finalmente, este cronograma se saca una póliza de fiel cumplimiento.
Si el regulado incumple en una de las actividades, esta póliza se efectiviza. Entonces, por eso también es lo que decía, que los regulados están obligados a cumplir para evitar que se les efectivice las pólizas por incumplimiento. Entiendo que esto viene a través de la Secretaría del Medio Ambiente, que es no solo ya para el tema ciudad, digamos así como nosotros de Quito Distrito Metropolitano, sino que ya es un tema a nivel nacional en Ecuador. Y yo diría, dentro de este tema, me permito preguntarte, los cronogramas del manejo ambiental, que ya incluyen también el tema de los trabajadores, el tema de la seguridad para ellos, sí, de acuerdo a los capítulos. Bueno, básicamente el plan de manejo ambiental hace un acápite en la parte de seguridad y salud ocupacional, que hace referencia a que toda empresa debe mantener actualizado su reglamento de seguridad y salud ocupacional, que debe ser regularizado por el ente acreditado, en este caso el Ministerio de Relaciones Laborales. Pero ya el cronograma en sí hace un acápite de que este reglamento debe de estar aprobado por el ente de control. Entonces son diferentes entes que tienen participación en esto. A ver, ¿cómo elaborar este cronograma de plan de manejo ambiental? Bueno, básicamente el cronograma de plan de manejo ambiental ya viene desde hace algunos años atrás. Hoy por hoy lo que tienen que hacer es renovar, porque si bien es cierto, como tú me dijiste antes, la Secretaría del Ambiente es a nivel de Distrito Metropolitano, pero ahora ya es ente acreditado del Ministerio del Ambiente. Antes tenía autonomía, ahora es parte del Ministerio, ahora es la Autoridad Ambiental Distrital, está bajo la tutela del Ministerio. Entonces todas las empresas ya contaban con cronogramas, pero antes tenían el certificado ambiental. El Ministerio no avaliza el certificado, y por eso es que ahora hay esa transición que pasa de certificado a licencia ambiental. ¿Y esto pasa en todo Ecuador realmente? Sí, a nivel nacional. El Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente es a nivel nacional, es el cumplimiento del texto unificado de legislación ambiental secundaria, que es para nivel Ecuador. Por ejemplo, si yo me voy al oriente y quiero ponerme algo de construcción, una refinería, lo que sea, tengo que cumplir primero los requisitos ambientales para poder mover la primera piedra. O sea, no voy a decir, ¿saben qué? No sabía, no. El desconocimiento de la ley no nos exime de multa ni de sanción. Primero hay que siempre tener los documentos legales que nos habiliten para poder implementar o iniciar una actividad productiva. Cuéntame un poco con respecto a lo que es el punto crítico que tú has encontrado, porque voy a tener que ir avanzando lastimosamente, pero no quiero dejar de abordar los temas en otras industrias, y no solamente el tema hotelero, el tema de la industria textil, por ejemplo. Bueno, en otros sectores industriales básicamente el problema es en cuanto a descargas líquidas. Los parámetros son muy restrictivos, a pesar de que ya se hizo una ampliación, puede decirse, a nivel de límites permisibles, siguen siendo muy restrictivos porque el sector productivo no alcanza a dar cumplimiento. Pero es muy importante tomar en consideración que igual, así como en los hoteles, ellos también implementan medidas. Por ejemplo, el sector textil pone plantas de tratamiento, cambian sus colorantes por colorantes más amigables con el medio ambiente, igual reducen los tiempos de descarga. Entonces, el sector productivo también está involucrado en este proceso, el sector industrial, textil, los hospitales, por ejemplo. Sí, ese es otro de los campos que quería que me comentes, el tema de los hospitales, un tema muy riesgoso, muy importante en su manejo de desechos especialmente, ¿no? Por ejemplo, un tema Solca, te manejan hasta elementos nucleares, pues, cortos punzantes y todo eso. Claro, por ejemplo, mira, te veo a nivel de la maternidad. La maternidad es un hospital público que tiene un cuarto frío para almacenar sus residuos infecciosos hasta que venga el gestor a llevarse. Digamos que por A o B no llegó el gestor, esos residuos se mantienen en el cuarto frío. Es una muy buena disposición de almacenamiento para evitar que vengan vectores, moscas. Programación. Exacto, claro. Entonces para evitar la contaminación cruzada. Entonces en la maternidad ellos igual clasifican lo que es orgánico, peligroso, no peligroso y infeccioso. Como digo, los infecciosos tienen un cuartito frío que lo mantienen ahí hasta que el gestor se lleve. Imagínate eso y ese movimiento bueno, en el hospital y más aún en la maternidad. ¿Cuántos niños nacen en la maternidad al día? Es la pregunta, y cuánta sangre se contamina, ¿no? O digamos, tiene propenso a contaminación. Tiene que ser el movimiento muy
constante. Exactamente. El retiro es diario, pero yo solamente ponía un ejemplo. En caso de que no vinieran, ellos cuentan con cuarto refrigerado. Y eso es una buena práctica. Una muy buena práctica, justamente, que sí se debería de solicitar o implementar a nivel del resto de hospitales, porque nos damos cuenta que en caso, vuelvo y repito, de que no llegara el gestor, estos residuos se mantienen refrigerados y no se generan malos olores, vectores, ni nada de eso, hasta que llegue el gestor y se los lleve y le dé la disposición final adecuada. Entonces nos damos cuenta que incluso a nivel de hospitales, si ustedes hicieran un censo, los hospitales también cumplen un plan de manejo ambiental. Ese es uno de los más importantes en efecto, exactamente, ¿no? Los hospitales están obligados a tener una buena disposición de sus residuos infecciosos, peligrosos y no peligrosos. ¿Qué pasa con el tema de la construcción, por ejemplo? Todo el sector de la construcción. Ya, por ejemplo, la empresa que está ahí, ellos hicieron un conjunto habitacional. Ellos en su plan de manejo ambiental, incluso en el plan de manejo ambiental, ellos ya tenían que poner para cuando esté terminada la fase un lugar de almacenamiento y disposición de residuos sólidos. Es decir, cuando ya venga el propietario del inmueble, del departamento, de la casa, ellos sepan dónde tienen que almacenar sus residuos y después gestionarlos adecuadamente. No, cuando digo almacenamiento no hablo de basura común, ¿no? Sino hablo del cartón, del plástico, de las botellas de vidrio. Entonces ya desde el proyecto en sí, que es la construcción como tal, hasta cuando se entrega a los diferentes dueños, hay la responsabilidad ambiental. Esto es bastante interesante. Dentro de todo esto, ¿cómo ves tú? Nos has dicho que el proceso, por ejemplo, a veces el sector productivo no alcanza por ser tal vez un poquito demasiado estricto, por poner otras palabras, el tema de la normativa. Pero, ¿qué piensas tú como profesional del asunto? ¿Qué necesitan hacer desde el tema de la producción para poder alcanzar esas normativas, o realmente son demasiado exageradas? A ver, no son exageradas. Yo lo que diría es que sí se podría revisar, por ejemplo, límites de ruido, descargas líquidas. ¿Por qué se podría revisar? Porque, por ejemplo, el límite de ruido para nivel persona, el trabajador, es de 80 decibeles. Pero el sector productivo nos pide en la parte externa que sea de 40 a 45 de acuerdo al uso de suelo. Entonces nos damos cuenta que es demasiado restrictivo. Si afuera digo mi timbre de voz, por ejemplo, estoy ya sobre los 80 porque yo tengo un timbre de voz grueso. Entonces yo si fuera empresa yo estoy incumpliendo la norma. Entonces sí es importante revisar ese tipo de cosas, que no me pongan tan restrictivo. No es que usted está en uso de suelo, digamos, residencial y su norma es hasta 40 decibeles, cuando afuera el carro hace una bulla sobre los 80. Exactamente. Ajá, estos detalles tienen que tendría que pulirse, según tu opinión, hay que pulir estos detalles. Exactamente, los límites. Dándonos cuenta, haciendo un sondeo, o sea, yo digo empíricamente, no, porque no estoy trabajando dentro de los técnicos de la Secretaría, pero sí se podría hacer un sondeo de ver, por ejemplo, un hotel. Un hotel no debería caracterizar ruido. Correcto. Ya. Por ejemplo, un hotel que no tiene lavandería no tendría que caracterizar ningún tipo de descarga. No tendría que caracterizar descargas de cocina, porque son las semejantes a uso doméstico. Entonces son ese tipo de cositas, y por ejemplo para el sector productivo, el DBO, el DQO, los sólidos suspendidos, que sean no tan restrictivos, y nos damos cuenta que las empresas sí están invirtiendo, sí están haciendo lo posible por prevenir la contaminación. Estamos hablando que las empresas no es que les representa 1 o 2 centavos de dólar, sino que las inversiones son grandes. Lamentablemente muchas veces dicen, no, se les dio 6 años para hacer esto y no han hecho nada, pero no vamos viendo cuánto han ido haciendo en los 6 años. Cada 3 meses las empresas tienen valores de los informes de caracterización para ver si cumplen o incumplen. Si incumplen después de 3 meses, tomarán medidas correctivas. Entonces todo ese tipo de cosas sí se debería de analizar, y ver que el sector productivo sí se encuentra involucrado, si da lo mejor que tiene, que puede, para sacar adelante la parte ambiental. Qué interesante, qué importantes palabras. Con esto nos vamos. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacernos estas reflexiones, tanto que hemos hecho desde el tema como consumidor, como usuario, como persona, como individuo.
lo hemos hecho como hotel, lo hemos hecho como empresa, también incluso ejemplos de no solamente la hotelería, sino también del sector textil, de la construcción, de los hospitales. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos esta última reflexión que nos es bastante interesante también, ¿no? Sin duda el sector productivo poniéndose a la mano para echar pues lo que puede con respecto al tema ambiental. Y es así que bueno, HOV Hotelera Quito pues estuvo presentando todo lo que es su plan de manejo ambiental, lo hizo público, así que eso también es bastante interesante como una estrategia de comunicación que impone también las marcas hoy por hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.